porque es la juventud la que nos va a llevar a la continuidad de este proyecto histórico de dignidad, de independencia, de soberanía. Es el proyecto histórico que debemos defender. Si alguna institución está destinada a permanecer por los años y por los siglos, en Venezuela es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantizar su paz, su integridad, su estabilidad y su defensa. Los Padrinos López, nuestra infancia fue extraordinaria, llena de mucho amor, llena de bondad. Teníamos un parque al frente, un parque donde mi mamá nos mandaba, inclusive cuando quedábamos con hambre, nos mandaba que nos comiéramos una piedra. Porque bueno, comíamos tanto, 3 varones, imagínate tú, 3 varones comiendo, y de repente, bueno, mi mamá nos servía un bistec con los encontornos, y bueno, no, quedamos con hambre, bueno, vayan al parque y se meten una piedra, imagínate tú, pues, tres masculinos comiendo ahí en esa casa. Mi papá siempre tuvo su vista en la revolución de Lenin, en la revolución soviética. Tuvo su mirada ya, incluso parte de mi familia también participó en la guerrilla de los 60, los 70. Y bueno, mi papá tomó el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov, que fue un hogar muy caluroso en lo humano, lleno de mucho amor. Yo no me puedo quejar de mi niñez. Recibí mucha formación de hogar. Mi papá era un hombre rectilíneo, de un carácter muy fuerte. Construíamos cabañas de madera en los árboles, y para eso nosotros pues era una satisfacción, y hacíamos vida ahí. Cuando teníamos tiempo nos metíamos ahí a construir y hacíamos juegos de escondite y todas esas cosas ahí pues. Siempre llegaba después del colegio, pasaba por prevención, fastidiaba un ratico a los sargentos, y después me metía en la oficina de mi papá a jorungar todo, porque todo me fascina, toda la vida, todo lo militar me fascina. Jorungaba todo y después me iba para la cantina. Para llegar a la cantina había que pasar más o menos 3 compañías. Yo sí me lanzaba ese viaje largo con un sargento que mi papá tenía, con un guardacomando que mi papá tenía. Iba y volvía y le decía a mi papá, pedí fiado. Y mi papá se molestaba conmigo. Yo tengo muchos recuerdos de mi papá, más que nada de chiquita, porque es cuando vivía con él. Y vivíamos los 4 juntos, mi familia completa. Demasiado amoroso, o sea, no es la persona que aparece en la televisión que todo el mundo dice, wow, así es amargado y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? No es para nada así. O sea, mi papá es la persona más tierna que existe en el mundo. Y me lo demuestra a mí, y se lo demuestra a mi hermano, a la familia, todos los días. Mi papá y mi mamá nacieron en Caicara de Maturín, en el estado Monagas. Los dos nacieron ahí. Se conocieron, se enamoraron. José Manuel Padrino Renault y ella, jovencitos los dos, se casaron, recién graduada ella de docente, se vinieron a Caracas. Aquí nació su primer hijo, José Manuel, y luego nació Vladimir, su segundo hijo, y Cosmantino, que es el tercero. Tenemos familia en San Fernando de Apure,
cual queremos mucho. Y recuerdo una vez bañándonos en un río, no recuerdo el nombre del río, le picó una raya a Vladimir. Eso lo vi yo, que hubo mucho escándalo ahí. Bueno, primero él llorando, teníamos, recuerdo, tenía él unos 8 o 10 años, 8 años creo yo, quizás menos. Recuerdo que mi papá en la herida de la raya le picó un poquito ahí con una navaja y mi papá agarró y succionó el veneno de la raya y lo llevaron a un curandero que había ahí en la zona. Creo que era por los lados de Camaguán, entre Guárico y Apure. Bueno, mire, excelentes padres. Excelentes padres, tanto la señora Oneida como el señor, en paz descanse, José Manuel Padrino. Mi padre, José Manuel Padrino, un hombre de un carácter recio, fuerte. La señora Oneida, por supuesto, como toda madre, con sus hijos, pues, con los tres. Pero yo pienso que tenía una atención especial con Vladimir. Casi todos los fines de semana íbamos a Apure. De ahí nació ese amor de nosotros por allá. Mi papá notó que yo estaba al pie de un árbol. Y me preguntó, ¿tú quieres aprender a tocar arpa? Por supuesto yo le dije que sí. A los 8 años empecé yo a recibir clases de arpa. Y bueno, con mucho entusiasmo aprendí el arpa y según dicen los amigos, fui un buen artista. De ahí Vladimir también se entusiasmó y también aprendió a tocar arpa. Yo mismo le mostré ciertas técnicas. De ahí, bueno, nos ampliamos más en la instrumentación, tocamos 4, bajo eléctrico, formamos un grupito. Mi papá cuando se emparrandaba, nosotros éramos los que tocábamos, yo tocaba el arpa, Vladimir el 4, Constantino las maracas, Constantino el gran maraquero. Vladimir fue un estudiante espléndido. Yo diría que de los 3, el más espléndido, el que más se acercaba a la dedicación de estudiante como tal. Vladimir estudió en la escuela donde su mamá se desempeñaba como docente. Ahí fue sus primeros años de escolaridad, digamos. Buenos días. Buenos días, adelante. Tuve la oportunidad de tener a Vladimir conmigo en el 4º grado. Un muchacho bastante aceptable, una conducta muy hiperkinético, muy colaborador, deportista. Él estudió conmigo en la escuela Pedro Manuel Ruiz, donde dio clase mi mamá, en Magallanes de Carpio. Luego de ahí pasamos a la escuela del Cafetal. Y de la escuela del Cafetal, él estudió, si mal no recuerdo, en un liceo López Méndez, allá en el Cafetal, y yo pasé al Francisco Espejo también en el Cafetal, el primer año de bachillerato. Esta área era la parte la área docente. Aquí funcionaba el 3º y 4º grado. Claro, en aquella época, ahora está reestructurado, pero toda esta área era de aula escolar. Aquí, que yo recuerde, era el grado del 4º grado. Recuerdo una de sus anécdotas, cuando yo le preguntaba, ¿qué van a hacer ustedes? Recuerdo así con mucha pasión, que él decía, yo voy a ser militar, maestro. Y fíjense, Él y yo, Vladimir, salíamos a tocar puertas de apartamentos ofreciendo los servicios de lavar carros. Nos convertimos en un equipo de trabajo donde lavamos carros a domicilio, tocábamos las puertas de los vecinos, nos daban las llaves,
Hacíamos limpieza de tapicería, de alfombra, lavado, pulido. Esas fueron vivencias muy chéveres porque además dejaba platica. Y con eso, bueno, nosotros en la cantina del colegio éramos los ricos, pues, porque cargábamos plata. Cargábamos plata y brindábamos a los amigos y nos fue muy bien, muy bien. Ya eso era más o menos como, yo tenía como 12 años, él tenía como 14, antes de entrar a la academia, por supuesto, porque él entró a la academia a los 16 años. Yo nunca tuve decidido desde el mero principio a ingresar a la academia militar. Sí me llamaba la atención poderosamente, me llamaba la atención, pero no estaba convencido de hacerlo. De hecho, yo vine a presentar examen a esta misma academia en el año 80, estaba cursando yo mi 5º año de bachillerato, bueno, invitado por un compañero que al final él no quedó. Y bueno, yo después me vi retratado en esa lista de preseleccionados. Cosa que tu papá no estaba muy de acuerdo con eso porque quería que estudiara otra cosa, pero él insistió en hacerlo, pues. Mi padre no estuvo de acuerdo con que él fuera militar. Irme a la academia militar, precisamente por ese amor, ese calor de hogar que había, me preferían con ellos, y irme a la academia militar suponía, pues por supuesto, una separación física. La academia militar te demanda estar físicamente. Esos 4 años de formación que tuve allí, en presencia física, en la academia militar. Mi madre era un amor, era un ángel, pues, aquí en la tierra. Y además de darme el apoyo sin también su consentimiento, porque es que el caso mío fue una cosa de última hora. Yo siempre sentí admiración por los libertadores, por Simón Bolívar, por aquellos héroes, pero no tenía la inquietud todavía bien formada, decidida de ser soldado o no. Eso ocurrió como cosas de providencias de la vida, pues. Eso nace más o menos en el Francisco Espejo, el Liceo Francisco Espejo, ubicado en la calle Cumaná del Cafetal, donde un compañero llamado Edgar Camejo, compañero de estudio de él, de 5º año, le dice: vámonos para la academia a presentar. No entramos a clase ese día, 5º año de bachillerato, y me dijo: acompáñame, vamos a presentar a la academia. No, chico, tú lo que estás es loco, yo para eso no voy. Y bueno, terminé acompañándolo, terminé presentando el examen, mi compañero no quedó y yo sí quedé. A raíz de que queda, le piden una serie de requisitos que mi papá no quiso complacerlo en dárselo, porque mi papá no quería que él se quedara en la academia. Él quería que mi hermano tuviese otra profesión en una universidad prestigiosa, donde mi papá le podría sufragar los gastos de la universidad. Y eso no le importó a Vladimir. Se metió por ese carril de la parte militar. Es tan así que pedían exámenes de hematología completa, algunos requisitos que mi papá no se los dio, no le sufragó esos gastos. Y él recurrió a su padrino, Jesús María Padrino, hermano de mi papá, y le pidió esa colaboración: tío, necesito esto para sufragar los gastos de unos requisitos que me hacen falta en la academia. Mi tío le dio el dinero, tal, y él pagó sus cosas, llevó sus requisitos a la academia e ingresó a la academia. Pero fue algo que al final de los días, ya quedaban como 7, 8 días para el ingreso a la academia, para ese 10 de agosto de 1980, y una vez amanecí y una luz me dijo: bueno, yo creo que esta es una oportunidad para ti. Y tomé la decisión de venir. Ya tomada la decisión, tuve el apoyo de mi padre y mi madre, y me dieron mucha fuerza, no solamente en la academia, sino a lo largo de mi carrera. Nos recibieron aquí, y aquí hacíamos las colas, todo ese puñado de hombres que habían quedado preseleccionados, habían salido en la página de uno de los periódicos nacionales, la lista de 527 preseleccionados a ingresar a la academia militar.
De esos 527, aproximadamente 350 se vinieron a esta puerta y fuimos recibidos por los alfereces de la promoción, Pedro Camejo. Y aquí nos despedimos, nos dimos un abrazo con nuestros familiares, con nuestras madres, con nuestros padres que vinieron a despedirnos, nuestros hermanos. Un abrazo. Y quedamos aquí, bueno, ya con el corazón abierto, la mente abierta, las expectativas abiertas. Desde aquí, bueno, nos identificaron, nos pusieron nuestro nombre visiblemente y desde aquí nos asignaron directamente a nuestras compañías y nuestros respectivos pelotones. En mi caso particular, llegué al 6º pelotón de la primera compañía. Ese primer día recuerdo que mis padres, yo soy de Puerto Cabello, mis padres hicieron el esfuerzo de traerme en una camioneta que pasaba aceite. Y bueno, mi papá venía con su aceite allí como mecánico, venía echando su aceite y parándose al carro. Nos quedamos en la casa de una prima y al día siguiente llegamos a la academia. Todo en el teatro era hermoso, frío, la educación de los alféreces, la atención que recibimos cuando entramos a la academia. Pero una vez que pasamos la puerta de la academia hacia el patio de armas, nuevo, ven acá, póntete la maleta esa en la cabeza y corre para allá a cortarnos el cabello, a entregarnos el material que nos íbamos a colocar, a colocarnos unas vacunas. Y bueno, ya los brazos iban débiles por las vacunas, no sabíamos cómo ponernos los bombaches, el uniforme era grandote, nos llegaba por la mano. Quedábamos a la orden del curso militar, que eran los alfereces para aquel momento, como lo llamamos en la Academia Militar de Venezuela y actualmente también nuestros padres. ¿Y eso quiénes son nuestros padres? Entonces los que nos llevaban 3 años por encima, que eran quienes nos recibían y teníamos unos meses que ellos son los que nos estaban formando para ser ya cadete y recibir la daga de investidura. Le correspondió estar en la primera compañía. A mí me tocó la 4ª compañía. No recuerdo que en los estudios durante los 4 años hubiésemos estado en un misma aula. Nunca coincidimos en eso. Pero sí amigos desde que entramos. Cuando salíamos de permiso, salíamos juntos. ¿Ok? Salíamos, me iba a la casa de él, allá en Urbina, en un apartamento con sus padres, con sus hermanos. Y bueno, yo dormía allá en la casa de él, a veces él dormía en la casa de mis padres. Y bueno, se hizo una gran amistad que nos une desde que éramos cadetes de primer año. Me acuerdo que en el año 80 me dio un espasmo coronario y Vladimir se despidió de mí estando yo en terapia intensiva y se vino a la academia. Eso fue un corre-corre, pues, unos en la clínica, el fin de semana mi papá y mi mamá corrían para la academia a ver a mi hermano, ya que ya estaba abierto el régimen de visita. Y eso fue ese corre-corre, pues en ese momento fue de verdad atareado porque bueno, teníamos esa situación, mi hermano mayor infartado y el otro en la academia militar que bueno, que todos los fines de semana bueno, recibía la visita religiosamente de mi papá y mi mamá. Estábamos atravesando por un momento difícil, familiar. Mi hermano mayor, José Manuel, había tenido un problema isquémico que obligó a hospitalizarlo y yo me vine con mucha preocupación por su estado de salud, ingresé. Bueno, yo vi a mi hermano creo que después de 2 o 3 meses que ellos estaban en formación, no podían salir de aquí, sino después de ese tiempo fue que empezaron a recibir la visita. Y mis padres y yo, Constantino no pudo asistir, vinimos al teatro de la academia que al lado. Después, por supuesto, de tantos meses, esos meses de angustia, si se quiere. Mi mamá, sobre todo, angustiada, preocupada,
no veía a su hijo. Al llegar al teatro no veíamos a Vladimir, entonces yo salí a buscarlo. La primera visita, bueno, conseguí a mi hermano en la puerta del teatro y allí nos dimos un abrazo que terminamos en lágrimas, lo recuerdo perfectamente. Y lo encontré en un bebedero de agua que ya no existe, allá en el teatro de la Capilla. Ahí nos dimos un gran abrazo. Lo que vivimos fue algo hermoso. Después Vladimir empezó su carrera de cadete, su gran carrera. Veníamos uniformados, venía saliendo yo por aquí, por primera vez con mis botas de campaña, mi uniforme de campaña, y veníamos ya al trote, todo se movía al trote. Era una formación y pude divisar a mi mamá con sus lágrimas en las mejillas. Me despedía del calor del hogar y venía el rigor de la vida militar. Y aquí hice por primera vez mi ósculo a la bandera y comencé a llenarme de estos símbolos. Bolívar allá, con su pensamiento al fondo, decía: Dios concede la victoria a la constancia. Nunca lo podré olvidar. Dios concede la victoria a la constancia. Y estos pensamientos y estas imágenes, este salón de tanta historia, este roble, este samán, este patio, estas vivencias, ahí comenzó un nuevo camino para Vladimir Padrino López. Comencé a enamorarme de la carrera militar. En unas maniobras, un periodo de campo, él junto con un compañero que se fue de baja en segundo año, segundo año, hubo un lugar donde unas abejas estaban picando unos cadetes y un cadete que estuvo mal, y él se llamaba Carlos Pagliarone Capaviri. Junto con Vladimir lograron rescatar a ese cadete, que era o compañero de nosotros o era del segundo año, no recuerdo bien, pero creo que era compañero de nosotros porque estábamos en un periodo de campo. Y lograron saber, entonces es como uno de los primeros actos heroicos de Vladimir, ¿no? El salvado de una abeja. Y bueno, este fue mi primer espacio, pues, este fue mi primer escaparate, este que está acá, mi primer escaparate. A recordar mi primera cama. Abajo dormía el alférez Di Pascual y Oces, yo no podía moverme. Si yo despertaba al alférez, bueno, me metía en un gran problema. Vladimir y Arese echaban mucha broma, Y Mario de Marcho Orozco era el vigilante de aula, era distinguido de segundo año. Y no tuvo más remedio que pasar los anotados, como llamaban, o sea, para pasarles una nota disciplinaria. Y las entregó, pero solamente se quedó arrestado Richani Jiménez y Vladimir no se la pasaron y salió de permiso. Y Richani Jiménez pasó con esa rabia durante todo ese año. Quedarse arrestado en la Academia Militar un fin de semana era muy rudo, ¿no? Para uno. Pero en esas circunstancias era que nos hacíamos verdaderos amigos, verdaderos compañeros. Aprendimos el sentimiento de la solidaridad, del compañerismo. Uno se iba a caminar porque uno le decían, salgan, que entonces van a conseguir matas de naranja, y era mentira. No existían mangos, mentira. Entonces uno caminaba durante la noche, uno se iba arriesgando por el tema de los centinelas, que son los mismos cadetes que montaban turno en los cursos. De primer año, segundo año, el curso de cazadores que hicimos allá en Cocollar, el curso de armas colectivas. Luego en tercer año el curso de paracaidismo, hasta que llegamos, en aquel momento no era el grado de alférez, sino la jerarquía, pero después se convirtió en grado. Y ahí compartimos muchísimo pues con mi general en jefe, Padrino López, las cosas que vivimos de cadete.
las condiciones solamente del ser cadete y de ser un punto de atracción en cualquier lugar, y él más todavía porque comenzó a participar y a pertenecer a los grupos de los 15, de los que iban a los cruces de sable y de 15 años como caballero, por ser, tú sabes, bien parecido. Las cuadrillas de los 15 años, que ya en la carrera nos íbamos a X sitio con el papá de Vladimir y salíamos de ahí a veces a las 5 de la mañana. Comentan que Lando de Marcano hace chanzas pues con el equipo de los 15 años, porque son un equipo determinado. O sea, no iban a agarrar los enanitos como yo, eso agarrarlos, como decíamos en ese momento, los altos y esbeltos. Y era casi una fija los viernes, el equipo de 15 años salía de primero, así estuvieran arrestados. Pues. Sí recuerdo de padrino una anécdota cuando en un campamento que teníamos formado allá en Cocollar, en el estado Sucre, en la montaña del Turimiquire, y venía, esa noche se fugó la información, pues, esa noche íbamos a tragar gas y nos iba a rodear, y bueno, todos los cadetes nos pusimos de acuerdo y nos dispersamos en la periferia del campamento, pues, en el monte. Y llegaron los alféreces y el equipo móvil lanzando gases, tumbando carpas, y ningún cadete salió corriendo, pues no había ningún cadete ahí. Y entonces nosotros ya teníamos unas granadas de gas también y se las empezamos a lanzar a ellos. Claro, ya tenemos varios días en el curso de cazadores, ya nos habíamos vuelto cazadores. Y entonces empezó el mayor a tragar gas y los alféreces empezaron con el megáfono, suspendido el ejercicio. Y los cadetes ni a balazos salieron del monte. Yo recuerdo que Padrino liderizaba entre eso el grupo de los cadetes que estaban haciendo la contraofensiva contra el equipo móvil. Que recuerdo de esa manera. Y después en el curso de infantería, bueno, no es mentira que su trayectoria académica como alumno en la Academia Militar y después como oficial era destacada. Pues. Aquí me formé como soldado y aquí comencé a enamorarme de la carrera de las armas. Comencé a enamorarme. No te puedo negar que hubo momentos en que yo pensé en irme, pensé en retirarme. Bueno, el rigor de la carrera militar. Son, como dice la parábola de Jesucristo, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Bueno, pensaba, reflexionaba entre tantas cosas. Y bueno, una de las cosas que me paraba era, bueno, ¿con qué cara me presento yo allá en mi casa a mi papá y a mi mamá? Y decirle que no pude en la Academia Militar de Venezuela. Bueno, eso quizás me contuvo. Bueno, yo no escuché tanto de que se quería ir de baja, pero sí que estaba con problemitas, ¿no? Pero no creo que para lo que él quería o quiere a la Fuerza Armada, así haya sido cadete hace 30 y tantos años, él no se hubiese ido. Yo eso se lo aseguro. La vida militar hay que llevarla en las entrañas, pues. Hasta creo que hay que nacer predestinado para hacer eso. Muchos de mis compañeros, y creo que inclusive mi jefe ha dicho, bueno, yo entré por probar. Pero no, y eso va predestinado. Yo soy católico y creo que eso es así. Mi comandante Chávez también decía el mismo comentario. No, yo fui a la Academia Militar a jugar pelota. Pero el discurso, la formación, la enseñanza, lo que estudiamos en la Academia Militar, alma mater del ejército, bueno, hace brotar lo que uno lleva por dentro. Nosotros hemos llevado una relación propia de lo que es la vida militar, pero también yo pudiera decir que más allá del jefe, del comandante, pues ya uno también lo ve con unos ojos de amistad, y por supuesto que eso lo que hace es elevar el compromiso hacia la persona. También me acuerdo cuando mi papá entregó el Bolívar, hicieron unos juegos, unas competencias, y mi papá estaba metido ahí haciendo gritos con los soldados, comió con los soldados, le sirvió la comida a los soldados. Hasta el sol de hoy sigue sirviendo la comida a los soldados porque todos son soldados.
Pueden haber altas jerarquías, sí, pero todos son soldados a la vez, todos son humanos. Y lo que mi papá quiere enseñar al pueblo es cómo tener valores y cómo tener principios. Bueno, mi encuentro con el general en jefe Padrino López nace en la Academia Militar de Venezuela en el mes de agosto de 1983. Yo ingresaba a la Academia Militar de Venezuela, era un muchacho que venía de Ciudad Bolívar, y cuando uno se para frente a ese monstruo blanco, que es lo que representa la Academia Militar en ese momento, comienza por supuesto una serie de temores, ¿no? Y una serie de emociones, una cosa indescriptible, una mezcla inmensa de emociones en tu cuerpo. Entras, traspasas ese umbral y es como entrar a una nueva vida, por hecho, es en sí, pues, el ingreso a una nueva vida, y te encuentras cualquier cantidad de cosas desconocidas, ¿no? Para ti, entre ellas muchos gritos, muchos apuros, mucha presión. Es ahí donde yo por primera vez me encuentro con el alférez Vladimir Padrino López, y cuando tú estás en ese shock de pánico y consigues una primera persona que te habla cordialmente, sin ser en el extremo flexible, sin ser para nada un amigo en ese momento, sin representar para nada un amigo, sí es una persona que inmediatamente el tono de la voz, lo que ya tú puedes ver como persona, porque no lo estás viendo como militar en ese momento, lo estás viendo como una persona, y es la primera que se acerca con una pregunta, con un tono de voz que no es una presión, que no es un grito, que no es una amenaza, y ahí hay una primera marca, ¿no? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Ah? ¿Están seguros? 40 años estaba yo así, ingresando así como ustedes. Cuente qué tiempo tienes. ¿Sí? 5. ¿Qué tiempo tienes aquí? Un año. ¿Sacadera chicha? ¿Sí? ¿Y este nuevo? Un nuevo yo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? La Victoria, Estado de Aragua. La Victoria, Estado de Aragua. Es muy importante en la vida militar, yo siempre lo hablo a mis compañeros de armas, la consolidación de la familia, porque eso le da mucha fuerza a uno en lo espiritual. No es fácil llevar un fusil en la frontera, estar cuidando nuestros espacios geográficos. No es fácil enfrentarse a las amenazas que aparecen en el territorio nacional, y eso no es posible sino una buena carga, un buen moral de fe, de creencia en Dios, de una buena carga espiritual y de apoyo solidario también de la familia. Vladimir se la llevó, a igual que todos nosotros, se la llevó bien con mi papá y mi mamá. Pero yo veo que Vladimir tuvo esa conexión más directa con sus padres a través del momento en que ingresa a la Academia Militar, cuando realmente hay esa separación del hogar, que eran cartas que le mandaba él, tanto a mi papá como a mi mamá. Nos comunicábamos mucho por cartas. Las cartas que yo le enviaba a mi mamá, a mi padre, las cartas que yo recibía de ellos, de mis hermanos, de mi familia, de mis tíos, de mis tías. Aquí tengo, por cierto, una carta que tiene como fecha 15 de octubre de 1980. Aproximadamente 2 meses después de haber ingresado a la Academia Militar, de mi madre, ¿no? Escrita por mi madre. Y aquí dice, me dice aquí: no creas, hijo, que todo esto lo siento porque no estás aquí. Siempre, sin darme cuenta, te he elogiado ante los demás y te he puesto por las nubes como hijo bueno, respetuoso, cariñoso, como buen estudiante y responsable. Y es por eso que a veces, porque tienes que estar
preguntaba a ella, ¿por qué tienes que estar pasando por esas pruebas tan fuertes? Se refería al rigor de la carrera militar, de la academia militar. ¿Por qué tienes que estar pasando por esas pruebas tan fuertes sin merecértelo? Era el amor de madre, pues. ¿Y por qué has tenido que separarte de nosotros? De mí, que tanto te necesito en mis ratos de tristezas. Ella, como madre al fin, veía la academia militar como una prueba muy fuerte, ¿no? Mi papá me ha hecho cartas desde que tengo 6 años, una cosa así. Porque él estuvo como 4 años en Barinas, entonces como que siempre que se iba me dejaba una cartica en la mesita de noche. Y yo todas las carticas las iba guardando poco a poco hasta que tengo una caja escondida ahí en mi closet de todas las cartas, literal. Y tengo una que siempre es la que está al lado de mi escritorio, que es la que dice: ama tu universidad, ama tu carrera, amate a ti misma, ama tu vida como es. Y obviamente siempre que me paro, me despierto, me motivo, claro, porque ver esas palabras de mi papá es como que una fuerza para seguir día a día, ¿sabes? En la academia militar o en las academias militares no se terminan enseñando los valores, los principios, no, se refuerzan los valores y principios que traen de la casa. Entonces ese papá, esa mamá o esa abuela, alguien que trascendió en uno en esos lugares, en cualquier parte del interior y de la capital de la República, es lo que refuerza la academia militar. Porque ese cambio brusco de entrar en el teatro para después conseguirse a 300 personas que van a terminar siendo tus amigos, tus hermanos de la vida. Entonces, bueno, la vida te da esa condición y esa posibilidad y ese transcurrir de 30 años, 25 años, el tiempo que sea. El 5 de julio, en este caso el 7 de julio de 1984, salieron a la palestra militar nacional 109 oficiales a prestar servicio al país. Y de verdad que ha sido todo lo que tenemos y lo que hemos dejado de tener, se lo debemos a esta forma de vivir, porque yo no digo que es una carrera, es una forma de vivir. Y egresamos un 7 de julio del año 1984. Afortunadamente, nosotros logramos cumplir esos 4 años y egresar como oficiales de este ejército, el ejército bolivariano. Finalmente, 109 oficiales de la promoción Juan Gómez Mireles en 1984. De 1980 a 2004. Y puedo ver aquí a la promoción de 1984, mi promoción, Juan Gómez Mireles. General de brigada, dice coronel. General de brigada con Juan Gómez Mireles. Aquí me puedo divisar yo. Y aquí también orgullosamente puedo divisar a mi comandante Hugo Chávez. Era capitán. Nuestro comandante Hugo Chávez. Desde aquí lo recuerdo claramente con su verbo, con su arenga. Y nosotros aquí formados, escuchando siempre su bolivarianismo que le brotaba por las venas. Y además, bueno, todas las enseñanzas que nos dio. La Cuarta República había enterrado a Bolívar y Chávez, con su arenga diaria, con su pregón diario, con su discurso diario, con su ejemplo diario, nos enseñó a querer y amar y admirar a Bolívar, nos enseñó a estudiarlo. Y por eso fue que, al salir de aquí, ya nosotros teníamos una concepción y una visión de que defender la patria era nuestro deber más sagrado.
a mí me dio la oportunidad, tuve la oportunidad de salir muchas veces de ahí, del palacio, de ahí, de la sede del regimiento, a llevarle comida a mis compañeros que estaban en las unidades operativas, que estaban en Catria, en la avenida Sucre, ahí cerquita, a llevarle un pan, a llevarle, que estaban en las calles, con las armas. Y yo vi aquella escena y fue un capítulo, yo lo he catalogado un capítulo oscuro de la patria. Y un capítulo oscuro también por la Fuerza Armada, para la Fuerza Armada, no por la Fuerza Armada per se, sino por la tarea que la dirigencia política le obligó a cumplir, que era masacrar un pueblo con armas de guerra para, bueno, sostener ese sistema que estaba privando al pueblo de todas sus necesidades y lo estaba oprimiendo. Yo digo, gracias a Dios, no me tocó a mí levantar el fusil para asesinar, para matar, para caerle a plomo a los edificios del 23 de enero. No me tocó, no me correspondió levantar una ametralladora y dispararla contra un pueblo en ráfaga. No me correspondió. Pero a compañeros míos, y no los estoy acusando, no los estoy señalando, sino sencillamente fue la orden política del comandante en jefe de ese entonces de arremeter contra un pueblo con las armas de la República. Tuvimos algunos contactos posteriores en reuniones donde se discutía esto ya a nivel Fuerza Armada, pero no abiertamente ni en lugares públicos. Tuve la posibilidad de compartir allí estos ideales con un espectro mucho mayor de la Fuerza Armada y donde veíamos que se consolidaba una suerte de movimiento bien interesante, pues, que se materializa posteriormente con el golpe de Estado que da el comandante supremo Hugo Chávez Frías en su momento, que desafortunadamente falla. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. El 4 de febrero yo no participé. Yo estaba haciendo curso de infantería en la Escuela de Infantería, ahí en Fuerte Tiuna. Me sorprendió realmente la rebelión militar. No estaba involucrado. Sin embargo, bueno, días después, el comandante Hugo Chávez me hizo llegar una carta de su prisión. Creo que estaba en San Carlos todavía. Y me hizo llegar una carta. Esa carta me movió espiritualmente, me movió, me tocó la fibra. Y bueno, sí comencé en un proceso, digamos, de conspiración en el momento. Después del 4 de febrero y después de esa carta que el presidente Hugo Chávez me mandara, bueno, entré en un proceso de reflexión. Lo conversé con mi papá, pero a los pocos días la contrainteligencia fue por mí. Fui a parar a los sótanos de la DIGESIN y allí estuve unos días, pues. Después del fenómeno del 4 de febrero, después de la insurrección militar del 4 de febrero, toda la Fuerza Armada se despertó. Yo creo que no hacía falta orientación, adoctrinamiento, no hacía falta una direccionalidad en ese sentido. Era una inmanencia natural de la Fuerza Armada, plegándose pues a aquellos principios, aquello que motivó, aquel leitmotiv que motivó a Chávez a alzarse, a rebelarse en armas. Era una situación insostenible, tú lo recuerdas, insostenible aquí en Venezuela, y cuando Chávez irrumpe en la escena nacional política con su boina roja, asumiendo su responsabilidad, eso movió a toda la Fuerza Armada, al corazón de la Fuerza Armada, sobre todo a la juventud y los cuadros medios. Antes de salir de Palacio, al encuentro popular en Los Próceres, firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. Se multiplica Chávez en el pueblo. En ese momento Chávez llegó y se multiplicó dentro de la Fuerza Armada. Dio un mensaje que no todo el mundo dentro de la Fuerza Armada había analizado, que había visto, de cómo éramos una herramienta utilizada para
salvaguardar intereses que no eran precisamente los intereses nacionales. Estuve dando pasos en unidades militares de la Fuerza Armada. Comencé a desarrollarme más en la parte educativa. Bueno, yo empecé a escuchar del militar Padrino López cuando era teniente coronel. Para ese momento yo era subteniente. Él comandaba ya el batallón Bolívar. No trabajé en ese primer momento con él. Pero inmediatamente que ascendí a teniente, vine a trabajar en la Academia Militar y allí me topé con el coronel Padrino López, que era para ese momento, ya había ascendido también. Después de ello, bueno, trabajamos en una junta de ascenso. Creo que desde ahí marcó la pauta, el inicio del trabajo con él. Ocurrió, bueno, que yo quedé primero en el orden de mérito en el curso avanzado de infantería y me correspondió ir a hacer curso de infantería, avanzado de infantería en Fort Benning, Georgia. Mismo Fort Benning, pasé a la escuela de las Américas a hacer curso de operaciones psicológicas y curso de preparación para instructor. Me permitió a mí conocer, como dice Vladimir Acosta en su libro, el monstruo en sus entrañas. Yo aprendí la cultura de vocación de poder expansionista, colonialista de los Estados Unidos. Al hacer el curso de operaciones psicológicas veía el trasfondo de cuál era la intención de producir cambios en las mentes, en la mentalidad de los pueblos. El 11 de abril, aciago día del 11 de abril, recuerdo pues que sí, siendo comandante del batallón Bolívar, aquí es uno de los batallones con mayor poder de fuego en Fuerte Tiuna, en Caracas. Mi comandante Chávez me había confiado ese cargo ya hacía 2 años. En el 2000 recibí yo ese batallón después de hacer curso de Estado Mayor. Y allí estuve pues, y estuve viendo, era una situación bastante confusa, de mucha cruce de información, de mucha incertidumbre. Pero yo pronto descubrí que había algo detrás, porque ya venía observando el escenario y la secuencia de eventos los días anteriores, las semanas anteriores, los meses anteriores. Nuevamente coincidimos en encontrarnos en la intentona, en los escenarios de la intentona golpista del 11, 12 y 13 de abril, donde Vladimir era comandante del batallón Bolívar en Fuerte Tiuna y yo era comandante del grupo artillería vicealmirante Lino de Clemente, almirante Lino de Clemente en La Guaira. Y bueno, se sucede la intentona golpista, se sucede el golpe de Estado propiamente, se materializa y empiezan a tratar de incidir sobre los comandos de las unidades para que asuman posición. Para desconocer el actual régimen de gobierno. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Veía un calentamiento allí, sobre todo en la cúpula militar, y efectivamente pues el 11 de abril me tocó, bueno, habían generales que se me acercaban y me decían, mira padrino, esto ya se acabó. Ya Chávez no está, ni va a estar. Yo te recomiendo, por tu trayectoria que llevas de tu carrera, alíñate con nosotros. Fueron muchas las llamadas. Y yo me mantuve muy firme con eso, y sobre todo, no solamente yo, me daban mucha fuerza los oficiales que me acompañaban de mi batallón. Y parte de esa comunicación hacia el norte del fuerte, o sea, hacia lo que podía estar pasando más en el centro de Caracas, en el centro del poder, digamos así, y para quitar la incertidumbre, era el batallón Bolívar, donde estaba mi compañero y amigo Vladimir Padrino, quien era el comandante del batallón Bolívar, que tenía un alto nivel de poder de fuego y movilidad, a pesar de que la capacidad del batallón de transporte era movilizar a un batallón o más. Entonces recuerdo haber llamado a
a Vladimir en algún momento, en uno de esos primeros momentos, valga la redundancia, y bueno, recuerdo poco de lo que me dijo, pero estaba también dentro de esa incertidumbre y la cosa está apretada, algo así me dijo. La matriz era esa, Chávez renunció, y la exigencia nuestra era, ¿dónde está la renuncia? Como comandantes de batallón, por orden del comando de la guarnición para entonces, nos ordenaron ir al batallón Ayala, al grupo Ayala, para que los comandantes de batallones del Fuerte Tiuna estuviéramos ahí presentes. Recuerdo que estaba sentado al lado de Vladimir, y muchos de los generales que estaban allí estaban discutían. Yo quise como levantarme porque estaba como hastiado de tanta gente discutiendo, y me iba a levantar y Vladimir me dijo, espérate un momentico, vamos a ver qué pasa. Hubo un momento de receso, y por cierto que General García Carneiro y se acerca hacia donde estábamos nosotros, porque nos terminamos de reunir como en la barra del casino, y una de sus expresiones fue: pónganse bravos, manifiéstense, ustedes tienen el poder de combate, ustedes, manifiéstense. Salimos de ahí de verdad que bien indignados de lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, tuve también la fortaleza de tener a un general como el general García Carneiro allí conmigo como jefe. En ese momento que general García Carneiro nos llama, o nos acercamos donde estaba él, que nos molestáramos, que levantáramos la voz, que teníamos el poder de fuego, teníamos las capacidades, pues. Era precisamente para la defensa del comandante Chávez en ese momento, porque él estaba más enterado de lo que estaba pasando más que nosotros, y nosotros teníamos realmente el poder de combate, tenían todos los comandantes de batallones en ese momento. Después de los eventos del 12 en la tarde en el Palacio de Miraflores, yo aquí me voy a alzar en contra de esto que está ocurriendo. Bueno, yo también soy otro. Entonces, bueno, empezamos a armar una red, y el 13 de abril ejercimos una presión, un bloque de presión, sobre todo sobre el comandante Efraín Vázquez Velasco. Nosotros aprovechamos como bloque ya, hicimos un liderazgo allí colectivo entre los comandantes de unidades, los cuadros medios, y empezamos a hacer una presión contundente para exigir dónde está la renuncia. Eso obligó a Efraín Vázquez Velázquez a hacer un pronunciamiento que comenzó a revertir absolutamente todo. Ahí el general en jefe con su unidad de Batallón Bolívar tomó una unidad fundamental, tomó una decisión preponderante de mantener la democracia. Y yo pienso que eso ha sido un punta de lanza de lo que es la lealtad. Y es lo que ha profesado Vladimir Padrino durante su carrera y durante su estadía. Me alegró mucho después, el día miércoles, jueves, que nos reunió el comandante supremo a todos los comandantes de unidades que estaban en apoyo, el conocer y saber que estaba Vladimir Padrino, que había mantenido una posición firme y que había tenido el mismo contacto del comandante supremo con él para tratar de llevar las cosas de la mejor manera, sin la violencia. Un contraste total, de verdad que es un contraste total de cómo manejó la situación en su momento Carlos Andrés Pérez en el Cacerolazo versus cómo lo manejó el comandante supremo Hugo Chávez en la intentona golpista del 11, 12 y 13 de abril. Nosotros tenemos una posición política tomada, la posición política de la patria, de defensa de la patria, de la defensa de la soberanía, la posición política de los ideales de Bolívar. Y comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica una vez más su amor a la patria, que hoy renace, se levanta y se impone, y reafirma el amor al pueblo de Venezuela, con quien nos une inquebrantables lazos de libertad y progreso. General Padrino, yo recuerdo que era comandante, era teniente coronel comandante del batallón de infantería Bolívar, ¿verdad? El 11 de abril. Sí, mi comandante en jefe. Ese batallón de infantería que pasó por aquí. Y fue uno de los comandantes que aquí en Fuerte Tiuna se puso de pie, se pusieron de pie los muchachos, pues. Se pusieron de pie, no, que no aceptamos esto.
a los generales traidores aquellos. ¿Sí? Y se concentraba el pueblo y ordenaron dispararle al pueblo. Llegó la policía primero, la metropolitana, y disparó y lanzó gas lacrimógeno. Pero estos muchachos dijeron no, nosotros no vamos a dispararle al pueblo. Y recuerdo que ordenaron a la policía que se retirara, y se retiró la policía de las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Y luego ellos se unieron al pueblo y exigieron, bueno, el retorno de este soldado que estaba preso allá en la Horchila. Lo ha ocupado en el cargo, lo ha llevado a tener la decisión de mantenerse firme ante la exigencia de un imperio que pedía su división. Hoy nos sentimos orgullosos por su trabajo, por su constancia, por su esfuerzo y por la lealtad a esta patria. Y esa fórmula mágica que nos dejó el comandante Hugo Chávez, la Unión Cívico-Militar, se hizo una realidad. Hoy estamos más fortalecidos. Hoy estamos más fortalecidos. Que viva la democracia verdadera. No la democracia que levantaron, las banderas que levantaron aquel 12 de abril, disolviendo todos los poderes y la Constitución. No, no es esa la democracia. Es la democracia que nos queremos dar nosotros. Que viva la democracia, que muera la anarquía y la tiranía. Después recibe el segundo comando del ejército, cuando estaba trabajando. En esa oportunidad yo tuve unas reuniones con él porque tuve inconveniente dentro de la defensa aérea. Ya yo había recibido la defensa aérea, era comandante de la defensa aérea, y el general en jefe era segundo comandante del ejército. Y en esa oportunidad yo fui a hablar con él me recibió, le planteé el problema que había, me dijo estas palabras: tranquilo compañero, que las cosas van a cambiar. Me quedé tranquilo, me quedé esperando, y bueno, en el tiempo cambiaron. Él recibe el comandante tercero. Y es para el año 2013, mediados de 2013, que recibe una llamada de la almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas, quien en ese momento era ministra de la Defensa. Me comenta que está junto a Vladimir Padrino López, y me plantea que Vladimir quiere que yo sea su segundo comandante, que quiere que yo reciba el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo le digo que gustosamente acepto esa propuesta. Tenía que verlo a él como el superior y tenía que rendirle el doble, porque si yo le fallaba a él, me fallaba yo mismo. Era como decir, me sentía muy mal yo fallándole a Padrino López como comandante tercero. Tenía doble responsabilidad. Por eso es que yo, cuando empezamos a trabajar con las leyes, ya veníamos trabajando con las leyes de la defensa integral del espacio aéreo, que fue trabajada con mi general Rangel Silva inicialmente, y fue aprobada el año siguiente, en agosto de 2012. En agosto de 2012 fue aprobada la ley, pero no se puede poner en ejecución hasta que no se fuera aprobado el reglamento. El reglamento se empezó a trabajar en el reglamento y fue aprobado en septiembre de 2013. A partir de ese momento, donde nosotros empezamos a trabajar para hacer las neutralizaciones aéreas de los aviones. Sin embargo, para eso ya nosotros habíamos venido trabajando de cómo íbamos a hacer el proceso, ese proceso de integración piloto, defensa aérea, CEO, defensa aérea, Ministerio de la Defensa, porque estaba la almirante en jefa Carmen Meléndez en el ministerio, y tenemos que haber una integración. Y mi en jefe, Padrino, de alguna otra forma empezamos a trabajar, no se despegaba ningún avión sin que no tuviera conocimiento él y la ministra. En la medida de la posibilidad íbamos puliendo los procesos y los procedimientos, hasta que más o menos de alguna otra forma el general en jefe siempre me dio la potestad de despegar los aviones, siempre y cuando estuvieran bajo ciertas circunstancias y ciertos parámetros, que nunca fueron violadas, fueron hechas tal cual como si fuera él el que estuviera dando la orden directamente. Y se mantuvo ese proceso, y fue muy efectivo el proceso. Cuando se crea la ley, se establece la ley, hicimos mucho énfasis en que era siempre para los aviones ilícitos, porque en la ley cuando se establece, la ley cuando se habla, la ley habla que son aviones tripulados o no tripulados. Entonces, porque pueden entrar aviones no tripulados al territorio,
pero que son detectados por nuestros radares. Los radares tienen la capacidad hasta 1 metro cuadrado de detectar la infracción de los aviones que entran al territorio. A raíz de este crecimiento que tiene la Defensa Aérea o las Fuerzas Armadas, cuando se establecen las REDI como un sistema estratégico de defensa territorial, se establecen las REDI, viene también el crecimiento de la Defensa Aérea. ¿Y a quién llamaba el presidente cuando había un avión volando por el espacio? A mi general en jefe. ¿Y mi jefe qué llamaba? A comandar la Defensa Aérea. Entonces la gente se molestaba, pero ese era un proceso. Y entonces, antes que pasara eso, yo le informaba a mi general en jefe: mi general en jefe, hay tal cosa, dile que aterrice. De una vez, o sea, yo no estaba viendo quién estaba a bordo, quién iba, aterriza. Es una instrucción del ministro de la Defensa por instrucción del presidente. Porque eso es lo que sucedía en el país. Y entonces eso hizo, y le doy las gracias a mi general en jefe, que me ascendió mayor general, me propuso porque me ascendiera mayor general, y le dio la importancia a la Defensa Aérea. Porque a partir de ese momento todos los comandantes de la Defensa Aérea han sido mayores general. Yo creo que eso ha sido una ganancia para la Defensa Aérea. Había, como les dije, también una estructura de personas que no aceptaban ese tipo de cambios. Sin embargo, formaban parte de la Fuerza Armada. Es así como cuando empezamos a definir quiénes fueron los que primero se sintieron afectados: los componentes militares, que era la Fuerza Armada, integrada por los componentes militares. Pero ya va, ahora la visión no es del componente actuando, es de los componentes articulados y de los componentes articulados sobre el territorio. Y articulados sobre el territorio con la Fuerza Armada y con el pueblo que está en ese territorio. Me da instrucciones en relación a tratar de fortalecer lo más pronto posible todo lo que tenía que ver con la dinámica de transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el hecho de asumir lo que es el sistema defensivo territorial, el cambio de la estructura de la Fuerza Armada y la generación de doctrina. Con los nuevos conceptos de doctrina, entendimos que es el CEO. Es el CEO. Nuestros componentes están para, como estamos ahora, en nuestra alma mater, el caso de la Guardia Nacional Bolivariana, para formar, para entrenar, para dotar y coloca a disposición de nuestro Comando Estratégico Operacional para ejecutar las acciones necesarias, oportunas, en todo nuestro territorio nacional. Recordemos que toda la doctrina de la Fuerza Armada era una doctrina importada totalmente bajo la plataforma pro-yanqui. Es así como comenzamos a generar nuevos manuales de doctrina dentro de lo que es el Estado Mayor de la Fuerza Armada y empezamos a distribuirlos en las unidades para que empiecen a asumir las nuevas formas en cómo se ve la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Empezamos a generar manuales de funcionamiento en alguna medida y crear las primeras redes y vías que tenían que existir para armonizar lo que era el funcionamiento del sistema defensivo territorial, para que las regiones entendieran cuál era el rol que estaban asumiendo, para que las áreas de defensa integral entendieran cuáles eran sus funciones, para que las zonas operativas de defensa integral entendieran cuáles eran sus funciones, para que el personal que formaba parte de eso entendiera el cambio. A lo interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay una cohesión perfecta, perfecta. Y el ejemplo está allí, pues, cómo hemos resistido nosotros los embates, las provocaciones del imperio norteamericano, tratando de dividir la Fuerza Armada. Nosotros tenemos pleno consenso en todo lo que discutimos de interés nacional. Como ministro de la Defensa, como hombre de Estado, es una pieza fundamental en este país. Porque una vez él lo dijo, hay que tener agallas para preservar la paz de este país. En estos momentos tan difíciles que estamos pasando, ha sabido él con su equipo, porque no es él solo, es su equipo también, cómo mantener al país orientado. Y ante unos sucesos que quisieron romper el hilo constitucional en el 2013,
y ya a inicio de 2014, que fue un año difícil para la patria, aparece un nuevo movimiento muy agresivo, violento, que no respetaba al pueblo, que llegó a quemar hasta, recuerdo yo, donde los niños estaban estudiando, preescolar, aquí mismo en Caracas quemaron uno, el del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda. Las guarimbas, fue un año demasiado fuerte, fue un año trabajador, entonces estamos trabajando en lo interno y en lo externo. En lo interno con la oposición radical, apátrida, que lo que quieren es destruir el país, y con un gobierno norteamericano que nos estaba acechando a través del Mar Caribe, volando, despegando, llevando a los marines para Curazao, llevándolo, y o sea, estamos como peces en una cerca. El problema comenzó a partir de 2015, eso era todos los días, yo pasaba los reportes, a mi jefe 5, 6, 7 misiones diarias que venían los aviones norteamericanos frente a las costas venezolanas, volando, haciendo reconocimiento de inteligencia, señales, o sea, ya eso venía. Ellos volaban en la FIR autorizada por la FIR de Puerto Rico, pero no por la FIR de Maiquetía, entonces siempre había esa dualidad de problemas. Mi general en jefe Padrino, con su orientación, con su respaldo, a quien le agradezco de verdad todo el respaldo que nos brindó, con su liderazgo y con su firmeza, establecimos estrategias que él se las presente a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, y él iba aprobando las formas de acción que nosotros le presentamos a través de mi general jefe Padrino. La estrategia fue inicialmente consolidar la paz en la capital de nuestra república. Recuerdo que él me dice: Wolfgang, encárgate de ir llevando todo lo que era el basamento legal, administrativo, todo eso lo íbamos sacando en el Estado, que yo voy al terreno. Eso lo hace solamente el comandante. O sea, es parte del liderazgo, y eso es la presencia del comandante en el terreno es la que fortalece a las tropas y la que debe garantizarse. Y él como comandante se iba a los sitios donde se ejecutaban las guarimbas. Muchas de las acciones que tomamos, él como comandante estratégico operacional, él estaba al frente. Puedo nombrarla. Aquí en Caracas nos acompañó en ocasiones allí, respetando los derechos humanos. Es importante resaltar esto, respetando los derechos humanos. Vladimir reunía a sus comandantes territoriales y comandantes de componentes y le daba las instrucciones en cuanto a la salvaguarda de los derechos humanos de todo aquel que estuviese, sea del lado opositor o sea del lado del gobierno. Él decía: la institucionalidad demanda que nosotros debemos salvaguardar todo aquí. Si hay participación, que en efecto había, de las policías, cuando éstas sean rebasadas es que nosotros vamos a participar. Pero aún así ustedes van y conversan con las policías y verifiquen que las acciones de las policías sean ajustadas a los derechos humanos. Y eso se fue internalizando en nuestras mentes. Respeto a los derechos humanos. Ya venía como una doctrina igual de formación por Chávez. Y de allí fuimos estabilizando zonas de Caracas, logrando que nuestro pueblo tuviera esa conciencia, y posteriormente fuimos a otras regiones de nuestra patria. Fuimos a Mérida, que también fue muy rudo. Estuvimos en San Cristóbal. En San Cristóbal utilizamos una estrategia que la orientó nuestro general en jefe, que fue proyección de fuerza. Allí colocamos muchos guardias nacionales, muchos oficiales, y ya el pueblo estaba hastiado de tanta violencia. Y fue el mismo pueblo, junto con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ayudó a rescatar esa paz. Bajo la doctrina de la guerra no convencional de los Estados Unidos de Norteamérica. En esta oportunidad, en estos hechos violentos recientes, no fue la fuerza pública la que restituyó el orden, no. Fue el pueblo de Venezuela con su mayoritario rechazo a la violencia, al terrorismo. Fue el mismo pueblo de Venezuela quien se impuso y optó por la paz nuevamente en Venezuela.
nuestra victoria ha sido la paz. Y esta ha sido la consigna de nuestro comandante en jefe, por la cual nosotros, militares y civiles, seguiremos luchando en unidad revolucionaria. Los escenarios, aquí en el mismo proceso de esta guerra híbrida en que hemos estado sumergidos, realmente ha sido muchas las etapas. Pero lo que yo veo y saco a relucir es el aplomo con la cual él asume cada circunstancia. No en todo momento, pero él iba y hablaba con los guardias allá en la autopista, debajo del puente, conversaba con ellos, les exhortaba que tuvieran paciencia ante los vejámenes que venían de parte de allá, cuando le lanzaban excremento, los escupían, les tiraban fuego, les echaban aceite de batería, etc. Esos ataques, por más que sea, si el hombre no está bien consustanciado con lo que debe hacer, permiten que se exacerben las molestias y puedan haber agresiones más allá de lo que está normado dentro del marco de los derechos humanos. Pero no, él era tan al detalle que no solamente instruía y hablaba con los comandantes de redes y los comandantes de SODI, los comandantes de componentes, sino que se iba al sitio y conversaba con el guardia, con el policía, y veía qué es lo que sentían estas personas en el marco de esto. Eso es una característica muy puntual de lo de mi padrino. Siempre en el marco del liderazgo, ejercerlo a plenitud y estar pendiente de las tropas, estar pendiente del hombre al que está teniendo también una función, de que la cumpla y que la cumpla bien. Un país no se desarrolla con migajas y mendicidad. Esa es la verdad y lo decimos con dignidad. Lo decimos nadando contra la corriente, porque la corriente que han impuesto en los medios del mundo es que Maduro se niega a la ayuda, al regalo, al obsequio. No es es un regalo podrido. Es un paquete tramposo. Nosotros le llevamos a mi jefe en jefe como vicepresidente del área todas las características y las condiciones de ese puente y las perspectivas que tiene para lo que debió haber sido un desarrollo armónico de ambas naciones. Ese puente lo mandó a construir mi comandante Chávez a solicitud un requerimiento del gobierno colombiano, que ahí lo que había era un paso de contrabando, y Venezuela adecentó esa situación. Venezuela. Y sin embargo el gobierno colombiano prefirió que eso fuera un punto caliente para el desarrollo de las relaciones comerciales, sociales, y pretendieron pasar por ahí, por el puente Simón Bolívar y el Santander, una supuesta ayuda humanitaria que no era otra cosa que tratar de flagelar nuestro territorio y establecer una cabecera de playa. Que querían agredirnos, dividirnos, y bueno, lo que hicieron fue rebotar contra una pared muy fuerte, que es la voluntad popular, bajo un liderazgo político. Y ahí tiene que ver mucho el vicepresidente del área, que sigue las instrucciones, como lo he dicho varias veces, del comandante en jefe. Y no lo lograron, pues tuvieron que desistir. Me consta que mi general en jefe, muchas veces daños que se han causado a los efectivos en particular, o heridos, o acciones más graves, con consecuencias más difíciles, si el término no es que lo afecta, lo golpea. Porque es que lo que uno tiene debajo de esos subalternos son seres humanos que uno conoce. De algunos países, o no los países, sino los gobiernos de algunos países vecinos de dañar nuestra soberanía, tratando de introducir personas, en este caso paramilitares, y dentro de ese paramilitarismo que haya también intento de introducir en nuestro territorio o utilizarlo como puente para el narcotráfico. Y si siguen conspirando contra Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, también van a recibir una respuesta en todos los planos, en lo verbal y en la acción también. Yo sí les digo a ellos que no se les ocurra violar la soberanía nacional, porque ahí sí nos van a encontrar y no sé hasta dónde podamos llegar. Es un hombre muy sencillo, muy humilde. Detenta el más alto rango
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre ha sido el mismo. Un muchacho con una humildad característica, muy propia de su mamá, por cierto, porque su mamá era una mujer muy humilde. Su papá era un poco más recio, pero su mamá era muy humilde, muy cariñosa. Ella todo el tiempo dedicada a sus hijos. Él nos invitó a almorzar al batallón Bolívar. Nos dijo, vengan, los espero para que almorcemos juntos, porque no tenemos tiempo de vernos, pues, para compartir más. Salimos del hotel, porque nos íbamos el siguiente día para Maturín, y entonces, cuando llegamos allá, yo me impresioné mucho, porque cuando entramos, que volteo, lo primero que veo es la foto de ella, una foto grande, un cuadro grande, y diagonal con su escritorio. Entonces, de ahí lo abracé, le di la bendición, todas esas cosas, pero con un nudo en la garganta, pues. Y después veo que tiene todas las cosas de ella en un mueble detrás de él, hasta los lentes que usaba ella, puestos en una cajita, todo como que acomodadito, las cartas, todas las cosas que ella tenía, que él tenía de ella, las tenía puestas ahí. Yo creo que nunca había visto un amor tan profundo como el de mi papá hacia mi abuela y viceversa, de mi abuela hacia mi papá. Porque es un amor demasiado sincero, de padre a madre. No sé cómo explicarlo. O sea, yo no pude vivir mucho tiempo con mi abuela, pero los pocos años que estuve con ella, me pude dar cuenta que es un ángel. No es porque sea mi sobrino, pero jamás lo he visto, pues, jactarse de su cargo, de sus cosas, pues, por todo lo que ha pasado. Una de las maneras de las que mi papá me ha demostrado a mí la humildad es a través de los hechos. O sea, mi papá es una persona que siempre está con los pies en la tierra y siempre tiene las ideas claras, a pesar de muchas cosas que le pueda decir las demás personas. Y eso me lo enseña a mí con hechos. O sea, por ejemplo, a veces me priva de cosas que me pueden llenar la cabeza de ego, de poder. Me importa mucho la gente. Siento que tengo que aportar algo siempre, ayudar a alguien, porque de él lo vi. Él no necesitó decírmelo a mi hijo, tienes que ayudar a la gente. No, yo aprendí a eso de él porque yo lo veía siempre, todos los días lo veía. Es una táctica que no todos los papás tienen, ¿sabes? Prácticamente hablas con él, con tu hijo y ya, pero mi papá es una persona demasiado inteligente y sabe cómo hacer sus cosas calladito, porque aparte es misterioso y no dice nada a nadie. Esa humildad de mi papá se debe a la enseñanza que le dieron a mis abuelos cuando estaban vivos. Desde chiquito yo creo que siempre me mantuvieron en ese valor de la humildad es lo primero, de que tú tienes que ser sencillo y transparente con todo el mundo. Mi abuelo siempre fue un señor serio. O sea, yo me acuerdo que cuando era chiquita y estábamos en Barinas, porque ellos son de allá, como que estábamos todos sentados, y siempre me acuerdo de este recuerdo. Y yo siempre, como era muy inquieta, era una niña muy inquieta, siempre pasaba por delante de él y le pisaba los pies. Entonces como que mi abuela se molestaba y todo el mundo se reía porque mi abuela se molestaba. Entonces desde ahí como que yo me ponía triste y empezaba a llorar y decía, les veía con mi papá y le decía, el abuelo está molesto y tal, y no sé qué más. La pérdida del señor Manuel, y también, por supuesto, ya sabíamos del deterioro que venía en cuanto a la salud del señor Manuel, pero aún así, como todo ser humano, pues uno siempre aferrado a la vida, y bueno, pero se va entendiendo también que el tiempo, pues va pasando, y nosotros como seres humanos pues también sabemos que vamos en ese proceso. También le afectó. Entró una enfermedad que no supo vencer. Otra baja importante en mi papá porque el país pasaba por unos momentos críticos.
Pero bueno, mi abuelo sí supo cómo esperar a mi papá para despedirse. Esperó a mi papá, se despidió de él y ahí recibió la noticia fuerte que mi papá me manda por WhatsApp que se nos fue el viejo. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y nos puso justamente, estábamos aquí presentes cuando mi abuelo falleció y le doy gracias a Dios muchísimo porque creo que apoyamos a mi papá y es algo que me importa muchísimo porque mi papá tiene un peso, en ese momento más que nada tenía un peso muy grande con el país por todo lo que estaba pasando con las guarimbas y todo ese tipo de cosas. Y mi papá estaba muy agobiado y que le haya sucedido esto de mi abuelo fue como que la bomba. Y yo no sabía cómo, ni yo sabía cómo manejar la situación, no me imagino cómo se habrá sentido mi papá. Tengo una imagen clara en la que mi papá se arrodilló y empezó a llorar así, a llanto suelto. Ya vaya. Y sus hijos. Y Vladimir, siempre le pido a Dios que lo ilumine en sus decisiones, en lo mejor que le corresponda al país. Ha sido totalmente ejemplar y vaya que eso es uno de los elementos que realmente motiva, porque está bien, usted puede ser muy inteligente, pero también tiene que tener el acompañamiento moral, porque es lo que realmente te va a llevar. La fuerza que él tiene para consigo mismo y para todos ustedes en la Fuerza Armada es de mucho valor. Porque la Fuerza Armada puede contar con un hombre capaz, un hombre idóneo, un hombre filántropo, nato, lleno de bondades. Ese es Vladimir, Padrino López. Las acciones de terceros que no entienden su liderazgo. Es una persona que prioriza la institucionalidad, el deber ser, la protección de las personas, el bienestar de las personas, por encima de sus necesidades. Pienso que Vladimir Padrino es eso, el patriota, el venezolano, el amigo, solidario en todas circunstancias. Persona como él no hay otra en la Fuerza Armada. Muy difícil se levante otra persona como de esa capacidad, de ese gentilicio, de esa persona que sabe entender al subalterno, sabe reconocer los problemas que hay en la Fuerza Armada, lo conoce al pie de la letra, nadie le puede echar cuentos de camino, o sea, se lo conoce todo. Cuando la gente quiere tratar de engañarlo, están cayendo, están nadando en lo hondo, no pueden, él lo conoce, él conoce la Fuerza Armada y el liderazgo de él, sorprendente. He sido un fiel servidor a mi patria como soldado, eso es lo que soy en esencia, un soldado, y he cumplido pues con mi código de honor, he cumplido con mi juramento de ser leal y defender a mi patria, he cumplido con mis principios antiimperialistas, antioligárquicos, eso lo tengo en la sangre y eso se está reforzando a todo lo amplio y ancho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana institucionalmente. He sido leal a mi Constitución y por supuesto a sus principios.